A los 15 años, ya cantaba en los estudios de Madrid, mientras otras niñas todavía jugaban en la calle. A los 28, era la reina indiscutible de la música ranchera en México, la voz que Juan Gabriel eligió por encima de todas las demás para que sus canciones vivieran para siempre. A los 54, falleció en un hospital de Madrid rodeada de flores y condolencias, pero con una herida que ningún médico pudo tocar: la traición de los dos hombres que más amó en esta vida. Su nombre era María de los Ángeles de las Heras Ortiz, pero el mundo entero la conoció como Rocío Dúrcal. Vendió entre 40 y 65 millones de discos. Llenó estadios en 4 continentes. Grabó los mejores álbumes de la historia del género ranchero. Y aún así, al final de su vida, algo se rompió dentro de ella que no tenía nada que ver con el cáncer. Porque lo que su propio marido confesó en sus memorias, lo que Juan Gabriel se llevó a la tumba sin explicar nunca, y lo que sus propios hijos tuvieron que resolver en un juzgado después de su partida, fue un crimen silencioso que nadie pagó. Esta es la investigación que su familia guardó durante casi 2 décadas, la que los medios rozaron sin atreverse a entrar de lleno, la que explica por qué una mujer con esa voz, esa carrera y ese amor terminó agotada antes de tiempo. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que le dio vida a las canciones más grandes de Juan Gabriel. Primero, las palabras exactas que Antonio Morales Jr. escribió en sus propias memorias, confesando lo que hizo el 25 de diciembre de 1980 en Manila, Filipinas, mientras Rocío lo esperaba en casa. No es un rumor, no es una filtración anónima, es su propia letra, su propia firma, y lo que dice es exactamente tan brutal como suena. Segundo, el documento que nadie ha querido leer en voz alta sobre la ruptura definitiva entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel en 1997. Una separación que duró hasta la partida de ella sin una sola reconciliación, sin una llamada final, sin un adiós. La versión oficial habla de contratos y derechos, pero hay otra versión que su círculo más cercano no ha negado del todo. Tercero, el testimonio de Joaquín Muñoz, que señala una traición doble, una historia donde Junior y Juan Gabriel aparecen juntos en un mismo secreto que Rocío habría descubierto. La familia lo niega, pero esa versión lleva años circulando sin que nadie haya podido cerrarla del todo. Y cuarto, lo que pasó después de que Rocío falleció el 25 de marzo de 2006. El aislamiento, el alcoholismo, la demanda que sus propios hijos presentaron contra su padre en 2009, por ocultar bienes de la herencia, y el hallazgo del cuerpo de Junior el 15 de abril de 2014, solo, sin que nadie supiera exactamente cuántos días llevaba así. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que la familia lleva años intentando que el mundo olvide. Lo que le costó a Rocío Dúrcal cargar en silencio con todo lo que sabía. Pero antes de contarte cómo terminó, necesitas entender cómo empezó. Porque la historia de Rocío Dúrcal no comienza en un escenario de México, ni en un estudio de grabación en Los Ángeles. Comienza en un barrio obrero de Madrid, donde una niña con una voz imposible aprendió desde muy pequeña que el mundo no te da nada, que todo se arranca con las manos, y que las mujeres que aman demasiado terminan cargando solas con todo lo que no se dice. Porque el silencio de Rocío Dúrcal no fue cobardía. Fue lo único que le enseñaron a hacer desde el principio. Madrid, España, 4 de octubre de 1944. El barrio de Carabanchel no era un lugar donde se soñará en grande. Era un lugar donde se sobrevivía. Calles de adoquín gris, edificios de fachada descascarada, familias amontonadas en pisos pequeños donde el olor a cocido y a ropa húmeda impregnaba cada pared. La posguerra española todavía pesaba sobre todo como una losa.
No había dinero, no había esperanza fácil, y los niños aprendían antes a callar que a hablar. En ese Madrid, en ese barrio, en esa España rota, nace María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Su madre, doña Petra Ortiz, era una mujer de carácter fuerte, de esas que no lloran en público y que guardan el dolor en algún lugar del cuerpo donde nadie pueda verlo. Trabajaba en lo que se podía. Administraba el poco dinero que entraba en casa, con una precisión que venía de la necesidad, no de la comodidad. Su padre, Doroteo de las Heras, fue estando cada vez menos. Fue siendo un fantasma dentro de su propia casa, hasta que un día simplemente dejó de importar si estaba o no estaba. María de los Ángeles creció sin la figura de un padre que la sostuviera, sin un hombre en esa casa que le enseñara que podía confiar en alguien que no fuera ella misma. Imagínate eso. Una niña que aprende desde los 5 años que los hombres no se quedan, que están y después no están, que prometen sin decirlo y desaparecen sin explicar. Una niña que guarda esa lección tan adentro que ni ella sabe exactamente dónde está, pero que va a gobernar cada decisión importante de su vida adulta. Las mañanas en casa de los de las Heras comenzaban temprano, con el ruido de la cocina y el olor del café que se estiraba todo lo que podía porque el bote no se rellenaba todos los días. Los niños aprendían a no preguntar si no había, porque preguntar cuando no había era hacerle daño a una madre que ya estaba haciendo todo lo que podía. Verónica lo contó décadas después, y Rocío lo vivió igual. El desayuno era lo que hubiera. A veces pan con aceite, a veces nada. Piensa en eso un momento. Aprender a no tener hambre en voz alta. Aprender a tragarte la necesidad para no cargarle el peso a la persona que más quieres. Aprender. Desde que eres tan pequeño que todavía no entiendes qué significa la palabra sacrificio, que tu trabajo en esta vida es no dar problemas. María de los Ángeles lo aprendió perfectamente, demasiado perfectamente, porque esa capacidad de callarse lo que duele para no molestar a nadie, esa habilidad de cargar en silencio con todo lo que sabía, la acompañó toda la vida. La acompañó cuando tenía 5 años y no pedía más comida, aunque tuviera hambre. La acompañó cuando tenía 30 y su marido le hizo algo imperdonable y ella no se fue. La acompañó cuando tenía 50 y su mejor amigo del alma dejó de llamarla sin darle ninguna explicación. Cargar en silencio con todo lo que sabía. Eso fue Rocío Dúrcal, desde antes de que existiera Rocío Dúrcal. Tenía 8 años cuando su madre la escuchó cantar por primera vez de verdad. Era una voz que no correspondía a ese cuerpo pequeño, a esa cara de niña, a esa ropa remendada. Era una voz que venía de algún lugar más profundo y más antiguo que sus 8 años. Doña Petra se quedó quieta en la cocina cuando la escuchó. No dijo nada en ese momento. Las madres de barrio no hacen aspavientos, pero algo cambió en ella. Porque esa mujer que había aprendido a sobrevivir con lo poco que vio en la voz de su hija algo que podía cambiar las cosas, y eso tuvo consecuencias hermosas. Y también tuvo consecuencias que dolieron. A los 10 años, María de los Ángeles ya no era solo una niña que cantaba en el patio. Era una niña que ensayaba, que repetía una misma frase musical 20 veces hasta que salía exactamente como debía salir. Mientras otras niñas de su edad jugaban en la calle, ella practicaba. ¿Sabes lo que es tener 10 años y que ya te hayan puesto el peso de una esperanza encima? ¿Sabes lo que es ser tan pequeño que todavía te falta crecer y que ya hayas entendido que tienes algo que los demás necesitan de ti? María de los Ángeles lo sabía y no lo rechazó. Lo abrazó, lo hizo suyo, porque era lo único que tenía, que era completamente, indiscutiblemente suyo, esa voz. A los 12 años, un representante del mundo del espectáculo la escuchó cantar en una actuación escolar en Madrid y fue a hablar con doña Petra.
Le dijo algo que doña Petra ya sabía, pero que necesitaba escuchar de alguien que no fuera ella misma, que su hija tenía algo que no se enseñaba ni se compraba. Y le dijo algo más, algo que doña Petra repitió tantas veces en los años siguientes, que se convirtió en una especie de oración dentro de esa casa pequeña de Carabanchel. Lo único que tiene esta niña es su voz. No lo olvide nunca. Lo único que tienes es tu voz. Esa frase entró en María de los Ángeles como entra una espina, sin que te des cuenta, despacio. Y cuando quieres sacarla, ya está tan dentro, que no sabes si sacarla te va a doler más que dejarla donde está. Lo único que tienes es tu voz. Esa frase la hizo grande, y esa frase también la hizo frágil, de una manera que nadie vio, hasta que fue demasiado tarde. Porque cuando le dices a una niña de 12 años que lo único que tiene es su voz, le estás diciendo también, sin querer, algo mucho más oscuro, que sin esa voz no tiene nada. Que su valor está en lo que produce, no en lo que es. Quizá tú también has recibido un mensaje así alguna vez. Quizá no sobre una voz, sino sobre tu inteligencia, sobre tu cuerpo, sobre tu capacidad de trabajar. Quizá alguien que te quería, sin querer hacerte daño, te enseñó que tu valor dependía de lo que podías dar, y no simplemente de lo que eras. Si es así, entonces entiendes a Rocío Dúrcal mejor de lo que cualquier biógrafo podría explicártela. A los 15 años, María de los Ángeles de las Heras Ortiz firmó su primer contrato discográfico. Le cambiaron el nombre. María de los Ángeles de las Heras Ortiz era demasiado largo, demasiado de barrio, demasiado real para el mundo del espectáculo. Le pusieron Rocío por la canción popular, le pusieron Dúrcal por el pueblo de Granada de donde venía una de las personas que la estaban lanzando. Y así, María de los Ángeles de las Heras Ortiz desapareció para siempre. En su lugar quedó Rocío Dúrcal, una voz con un nombre inventado, una niña de Carabanchel convertida en producto. Un don genuino empaquetado para que el mundo lo consumiera, y el mundo lo consumió con una voracidad que ni ella misma había imaginado. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que aquella niña de 15 años podía haber imaginado jamás. A los 15 años, Rocío Dúrcal tenía un nombre nuevo, un contrato firmado y una voz que nadie en la industria española sabía exactamente qué hacer con ella todavía. España en 1959 era un país cerrado, conservador, con una industria del entretenimiento pequeña y controlada. El cine era el gran escaparate, la radio era el gran amplificador. Y los productores que manejaban ambas cosas buscaban caras bonitas que pudieran cantar más o menos bien, no voces extraordinarias que pudieran actuar más o menos bien. Rocío Dúrcal era exactamente al revés. Tenía una voz que paraba el tiempo y una cara que, con el trabajo adecuado, podía funcionar en pantalla. Pero primero había que construir todo lo demás. Primero había que convertir a una niña de Carabanchel en algo que el público pudiera amar. Y eso costaba, en tiempo, en esfuerzo, en cosas que una niña de 15 años no debería tener que pagar. Pero lo que vino después fue mucho más grande de lo que nadie esperaba. Madrid, 1961. Rocío Dúrcal tiene 16 años. Está en los estudios de Suevia Films, la productora de Cesario González, el nombre más importante del cine español de la época. No está ahí porque la hayan invitado a algo grande. Está ahí porque alguien que conocía a su representante consiguió que la dejaran entrar a una audición para un papel secundario en una película menor. Ese día, el director no llegó a la hora acordada. Cesario González pasó por el pasillo en el momento exacto en que Rocío estaba esperando sola, en una sala con una guitarra que alguien había dejado apoyada contra la pared. Se asomó por la puerta y le dijo algo simple: «Toca algo». Rocío Dúrcal tenía 16 años. Llevaba toda la vida preparándose para un momento así sin saber que ese era el momento. Y no dudó ni un segundo. Tocó, cantó.
Sus manos no temblaron sobre las cuerdas porque había repetido esos movimientos miles de veces en un cuarto pequeño de Carabanchel, hasta que se convirtieron en algo tan automático como respirar. Su voz llenó esa sala de la manera en que una voz verdadera llena los espacios, sin esfuerzo aparente, sin artificios, con esa naturalidad que solo tienen las cosas completamente genuinas. Cesario González la miró fijamente durante toda la canción, sin decir una sola palabra. Cuando terminó, guardó silencio un momento más, y después dijo: «Esta niña no hace papeles secundarios. Esta niña protagoniza». 8 palabras, 16 años de vida, un destino que cambia de dirección en el tiempo que tarda una canción en terminar. Lo único que tenía era su voz, y esa voz acababa de abrirle una puerta que ningún contacto, ningún favor, ningún apellido importante podría haberle abierto jamás. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que aquella niña imaginaba cuando salió de esos estudios con el corazón desbocado. Porque el talento no basta, nunca ha bastado. Liga. Para convertirse en estrella de cine necesitas saber actuar, saber moverte delante de una cámara, aprender a repetir una misma escena 20 veces bajo focos que queman sin que se note el agotamiento ni el miedo. Aprender a ser otra persona durante horas y después volver a ser tú misma como si nada. Rocío Dúrcal no sabía hacer nada de eso. Las primeras semanas en el set fueron duras. Los directores no tenían paciencia infinita con una niña de 16 años que no sabía dónde poner las manos cuando hablaba. Los actores con experiencia la observaban con esa mezcla de condescendencia y curiosidad que tienen los profesionales cuando ven llegar a alguien joven que todavía no sabe lo que no sabe. Imagínate eso, tener 16 años, haber dejado el barrio donde creciste, haber dejado a tu madre y a tus hermanos, haber dejado la única vida que conocías, y estar parada bajo unos focos que te ciegan mientras alguien que no tiene ningún interés especial en que te vaya bien, te explica por 5ª vez por qué la escena no está funcionando. Así que Rocío Dúrcal hacía lo único que sabía hacer cuando algo era difícil. Aguantaba, repetía, mejoraba, volvía al día siguiente. Y poco a poco, las cosas empezaron a encajar. La cámara dejó de intimidarla. Las escenas dejaron de sentirse como obstáculos y empezaron a sentirse como canciones, estructuras que había que aprender y después habitar con naturalidad. La niña que no sabía actuar empezó a actuar mejor que actores que llevaban años haciéndolo, no porque tuviera más técnica, sino porque tenía algo que la técnica no puede enseñar, una honestidad emocional tan descarnada que cuando Rocío Dúrcal lloraba en una escena, el público no podía evitar llorar con ella. Cargar en silencio con todo lo que sabía la había llenado de un dolor real que la hacía extraordinariamente verdadera frente a una cámara. Esa era la paradoja cruel de Rocío Dúrcal. Lo que más le había costado era exactamente lo que la hacía grande. 1961, Madrid. Estreno de Canción de Juventud. Desde las primeras escenas, desde la primera vez que esa voz de 16 años llenó la sala oscura de un cine de Madrid, algo se instaló en el aire que no tenía nombre exacto, pero que todo el mundo reconoció al instante. Esa sensación de estar presenciando algo que no habías visto antes. Las reseñas al día siguiente hablaban de ella en términos que normalmente se reservan para estrellas consagradas de 20 años de carrera. Las entradas se agotaron. La canción principal se convirtió en la más escuchada en la radio española. Rocío Dúrcal firmó contratos para 3 películas más. Esa noche, María de los Ángeles de las Heras Ortiz dejó de ser una niña de Carabanchel con una voz extraordinaria. Se convirtió en Rocío Dúrcal para siempre. Lo que vino después fue una avalancha. 1962. Rocío de la Mancha supera en taquilla a la primera película. Los productores empiezan a hablar de ella como el mayor descubrimiento del cine español en una generación. 1963. Graba su primer álbum de estudio. Las canciones suenan en cada radio, en cada bar, en cada casa donde hay un tocadiscos. Tiene 19 años y ya es imposible imaginar la música popular española sin su voz.
1964. Viaja por primera vez a México. Algo pasa cuando pone el pie en ese país que no puede explicarse fácilmente. El público mexicano la recibe con una intensidad que ni ella ni su equipo esperaban. México la adopta antes de que ella haya terminado de decidir si quiere ser adoptada. 1968. Conoce a Antonio Morales, Jr., el cantante español del dúo Juan y Junior, guapo, carismático, con una presencia escénica que complementa todo lo que ella es. Se enamoran con la intensidad de dos personas que viven rodeadas de cámaras y que por primera vez en mucho tiempo sienten que alguien los ve de verdad. Ese amor va a ser lo más hermoso y lo más devastador de su vida. 1970. Se casan. Las revistas publican fotos de la boda en portada. El país entero celebra como si fuera una boda real, como si esos dos nombres juntos fueran la promesa de algo duradero y brillante. Y durante un tiempo, lo fue. Durante un tiempo. 1973. Graba en México su primer álbum ranchero. La industria española todavía la define como artista pop, pero algo en ella sabe que su voz tiene más dentro de lo que el pop español le ha permitido mostrar. El álbum ranchero cambia todo. 1976. Juan Gabriel escucha a Rocío Dúrcal cantar en México. Guarda este detalle, lo vas a necesitar después. Quizá tú también has sentido alguna vez que algo que empezaste casi sin querer se convirtió en lo único que eres. Que aquello que construiste para sobrevivir se volvió tan grande que ya no puedes distinguir dónde termina el personaje y dónde empiezas tú. Rocío Dúrcal lo sentía, pero cargar en silencio con todo lo que sabía era lo que había aprendido a hacer, y no iba a parar ahora que las cosas iban bien. 1985. Rocío Dúrcal tiene 41 años y está en la cima absoluta. Entre 1977 y 1985, la colaboración con Juan Gabriel produce una serie de álbumes sin comparación en la historia del género ranchero. Amor eterno, Costumbres, Déjame vivir. Canciones que no se escuchan, se sienten. Canciones que no envejecen porque hablan de cosas que no envejecen. El amor que duele, la pérdida que no cierra, la nostalgia de lo que fue y ya no puede volver. Entre 40 y 65 millones de discos vendidos en todo el mundo. Tiene una residencia en Torrelodones, España. 3 hijos, Shaila, Carmen y Antonio Jr. Un matrimonio que desde fuera parece sólido. Ha llenado el Palacio de los Deportes de México varias veces con entradas agotadas semanas antes. Juan Gabriel dice públicamente que su voz es la única que puede hacer lo que él imagina cuando compone. Lo único que tienes es tu voz, más vigente que nunca. Pero mientras su carrera brillaba con esa luz particular, algo oscuro estaba pasando detrás de las cámaras. Algo que comenzó el 25 de diciembre de 1980 en una habitación de hotel en Manila, Filipinas. Algo que ella cargó en silencio durante años, porque cargar en silencio con todo lo que sabía era lo único que le habían enseñado a hacer. Pero lo peor aún no había llegado. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Rocío Dúrcal con todas las palabras. No es un rumor de revista, no es una filtración anónima, no es la versión de un enemigo con motivos para mentir. Es la confesión del propio hombre que lo hizo. Escrita por él, firmada por él, publicada por él. Para entender el peso de lo que vas a escuchar ahora, necesitas saber cómo estaban las cosas en diciembre de 1980. Rocío Dúrcal y Junior llevaban 10 años casados. Shaila tenía 8 años, Carmen tenía 6. Antonio Junior era el más pequeño. Rocío estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Su voz estaba en todas partes. Su nombre era sinónimo de una cierta manera de sentir las cosas, de nombrar el dolor con elegancia, de convertir la herida en algo hermoso.
Y Junior era un hombre que vivía en la sombra de esa luz sin quejarse en público, porque eso es lo que no se ve desde fuera de un matrimonio entre dos personas famosas, la temperatura real de las cosas. Lo que se dice en la cocina a las 11 de la noche, lo que no se dice, pero se siente. La distancia que se va instalando despacio hasta que un día te das cuenta de que llevas meses viviendo junto a alguien que ya no es exactamente la persona con quien decidiste casarte. En diciembre de 1980, Junior estaba en Manila, Filipinas, rodando un proyecto. Rocío estaba en España, con sus 3 hijos, cargando en silencio con todo lo que sabía. Aquí viene lo primero que te prometí. En sus memorias, Antonio Morales Jr. escribió lo que pasó en Manila con una precisión que resulta perturbadora. No lo insinuó, no lo dejó entre líneas, lo escribió. Confesó haber sido infiel a Rocío Dúrcal con Vilma Santos, actriz filipina, una de las figuras más conocidas del espectáculo en Filipinas en aquella época. Una mujer con nombre, con cara, con una carrera pública que hacía imposible que aquello fuera un malentendido. No fue un rumor que Junior desmintió durante años y después resultó ser verdad. Fue una admisión directa, voluntaria, incluida en un libro que él mismo decidió publicar. La fecha que eligió para cometer esa infidelidad tiene un peso difícil de ignorar. 25 de diciembre de 1980, Navidad. El día que en cualquier familia del mundo está cargado de un simbolismo particular, de una promesa implícita de que ese día, al menos ese día, las personas que se quieren están juntas o piensan las unas en las otras. Ese día, Junior estaba en Manila y no estaba pensando en Rocío. Piensa en eso un momento. 10 años de matrimonio, 3 hijos, una casa en Torrelodones, un apellido compartido. Y la fecha que él elige para hacer lo que hace es el 25 de diciembre. No un martes cualquiera de febrero. No una noche anónima de un mes sin nombre. Navidad. ¿Sabes lo que es descubrir algo así? ¿Sabes lo que es que la persona que eligió hacerte daño eligiera además ese día específico, como si la crueldad necesitara un escenario especial para alcanzar su tamaño completo? Rocío lo supo. En algún momento, de alguna manera, Rocío lo supo. Y cargó en silencio con todo lo que sabía. Lo que hace aún más difícil de procesar esta revelación no es solo el hecho en sí, es el contexto. 1980 era el año en que su colaboración con Juan Gabriel producía algunos de los discos más importantes de su carrera. El año en que el mundo la veía en la cima de todo lo que había construido. Y era también el año en que, detrás de esa fachada perfecta, algo fundamental se rompió en su vida privada de una manera que no iba a poder repararse del todo. Porque hay traiciones que rompen el matrimonio. Y hay traiciones que no cambian el exterior de las cosas sino el interior. Que no terminan con una firma en un papel, sino con algo más difícil de nombrar. La certeza. La confianza básica de creer que la persona que duerme a tu lado es la persona que crees que es. Rocío Dúrcal no se divorció de Junior en 1980. Siguió adelante. Siguió siendo la madre de sus 3 hijos. Siguió siendo la esposa de Antonio Morales en los documentos y en las fotos y en las entrevistas donde ambos sonreían para las cámaras. Cargó en silencio con todo lo que sabía, porque era lo único que sabía hacer. Lo único que tienes es tu voz. Si lo único que tienes es tu voz, entonces todo lo demás se convierte en algo que debes proteger a cualquier precio. Porque si eso también se rompe, ¿qué queda? Rocío Dúrcal mantuvo ese matrimonio durante 27 años, desde la boda en 1970 hasta la separación a mediados de los 90. 27 años cargando, en distintas medidas, con cosas que dolían y que no se decían. Quizá tú también has mantenido algo más tiempo del necesario, porque soltarlo significaba admitir que habías perdido algo que creías permanente. Quizá tú también has cargado con un silencio que con el tiempo se volvió más pesado que cualquier palabra que hubieras podido decir. Si es así, entonces sabes exactamente
qué tipo de agotamiento fue acumulando Rocío Dúrcal durante esos años. Un agotamiento que no se veía en el escenario, que no se escuchaba en la voz, pero que estaba ahí, creciendo despacio. Pero eso no era todo. Lo que vino después fue más revelador todavía, porque la infidelidad de Junior fue una herida. Pero lo que pasó con Juan Gabriel en 1997 fue otra cosa completamente distinta. Fue el final de algo que Rocío Dúrcal nunca, hasta el último día de su vida, pudo o quiso explicar en público. Y eso es exactamente lo que te voy a contar ahora. Para entender lo que pasó en 1997, necesitas entender primero lo que existía antes. La relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel no era simplemente una relación profesional, era una alianza. Una de esas alianzas que se construyen entre dos personas que se reconocen mutuamente en algo fundamental, que se ven en el otro con una claridad que el resto del mundo no tiene acceso, y que crean juntas algo que ninguna de las dos podría haber creado sola. Juan Gabriel era el arquitecto de las canciones, el hombre que podía sentarse al piano y construir en 20 minutos una estructura emocional tan precisa que décadas después seguiría haciendo llorar a personas que no habían nacido cuando la escribió. Pero Juan Gabriel necesitaba una voz específica, una voz que tuviera esa honestidad descarnada, esa capacidad de habitar una canción desde adentro sin que se notara el esfuerzo. Rocío Dúrcal tenía exactamente esa voz, y durante casi 2 décadas, esa alianza produjo algunos de los momentos más importantes de la música popular latinoamericana del siglo XX. Y ahora sí, la segunda revelación. Esta es quizás la más desconcertante de todas porque no tiene una respuesta limpia, no tiene un culpable claro, tiene algo peor, tiene silencio. Aquí viene lo segundo que te prometí. En 1997, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel se separaron. No de manera gradual, fue un corte, abrupto, total, definitivo. Dejaron de hablar, dejaron de trabajar juntos, dejaron de aparecer juntos en público. Y ninguno de los dos, en ninguna entrevista, en ningún momento de los años que siguieron hasta la partida de Rocío en 2006, ofreció una explicación completa de lo que había pasado. La versión oficial hablaba de problemas económicos, de derechos sobre las canciones, de contratos que no se habían honrado, de dinero, porque el dinero es siempre la explicación más cómoda para las cosas que en realidad no tienen que ver con el dinero. Piensa en eso un momento. 2 personas que habían construido juntas una de las colaboraciones más exitosas de la historia de la música latina, que se habían elegido mutuamente durante casi 20 años, que habían producido canciones que se convirtieron en parte del patrimonio emocional de millones de personas. Y todo eso terminó por un problema de contratos. Las personas que estuvieron cerca de Rocío durante esos años cuentan algo diferente. Cuentan que el corte de 1997 no fue solo profesional, que había algo personal ahí, algo que Rocío sentía como una traición de una naturaleza distinta a la de los contratos y los derechos de autor. Shaila Dúrcal habló en varias ocasiones sobre la relación entre su madre y Juan Gabriel con una cautela muy particular, no con la indiferencia de alguien que habla de una relación profesional terminada, con la cautela específica de alguien que sabe más de lo que está diciendo y que ha decidido conscientemente hasta dónde llegar. Ese silencio dice algo. Hay un dato importante que mencionar aquí, con toda la honestidad que merece. No existe un documento público, no existe una declaración verificada que haya revelado con exactitud qué rompió esa relación en 1997, más allá de los problemas económicos oficiales. Lo que existe es el patrón. El patrón de 2 personas que se conocían profundamente y que eligieron el silencio absoluto en lugar de cualquier otra opción, que no se reconciliaron, que dejaron esa historia abierta, sin final, como una herida que nunca llegó a cerrarse porque nadie hizo el movimiento necesario para cerrarla. Juan Gabriel partió el 28 de agosto de 2016. Rocío Dúrcal falleció el 25 de marzo de 2006. Entre la ruptura de 1997 y la partida de Rocío,
Pasaron 9 años. Antantido del 28 de agosto. 9 años en los que ambos siguieron existiendo en el mismo mundo, en la misma industria, con las mismas canciones sonando en las mismas radios, sin cruzar el espacio que los separaba. ¿Sabes lo que es convivir con la presencia constante de alguien de quien te alejaste sin cierre? ¿Sabes lo que es escuchar una canción que construiste con otra persona y que esa canción ya no sea un puente sino un recordatorio de lo que se rompió? Rocío Dúrcal lo sabía. Lo único que tenía era su voz. Y parte de esa voz, las canciones más grandes que había grabado en su vida, estaban para siempre asociadas a una persona con quien había dejado de hablar y a quien nunca volvió a ver. Ese es el tipo de dolor que no se cura con el tiempo. La herida de haber amado algo, de haber construido algo y de haberlo perdido de una manera que nunca llegaste a entender del todo. Y el círculo cercano de Rocío nunca ha negado completamente que en los años que siguieron a 1997, mientras el diagnóstico de cáncer llegaba para instalarse en su vida, la ausencia de Juan Gabriel pesaba. No con ira, no con amargura declarada, con tristeza. Con ese tipo de tristeza silenciosa que tienen las cosas que se perdieron sin despedida. Quizá tú también has perdido a alguien no por muerte, sino por silencio. Y sabes que ese tipo de pérdida tiene una crueldad particular, porque no te da ni siquiera el consuelo del duelo claro. Te deja en un lugar intermedio donde no sabes exactamente qué llorar ni cómo terminarlo. Rocío Dúrcal vivió en ese lugar intermedio durante 9 años, cargando en silencio con todo lo que sabía. Pero lo que vino después fue más oscuro todavía, porque si la confesión de Junior fue una herida y el silencio de Juan Gabriel fue otra, lo que Joaquín Muñoz puso sobre la mesa fue algo diferente en su naturaleza. Una versión que ponía a esos dos hombres en el mismo espacio, en la misma historia, en la misma traición. Y esa es exactamente la tercera revelación que te prometí. Antes de contarte lo que Joaquín Muñoz dijo, necesitas saber quién es y por qué su versión importa, aunque no esté confirmada. Porque en esta historia hay declaraciones verificadas, hay documentos firmados, hay confesiones escritas por los propios involucrados. Y luego hay algo diferente. Hay una versión que no tiene el respaldo de un documento ni la firma de un testigo directo, pero que lleva años circulando sin que nadie con acceso real a los hechos haya podido cerrarla del todo. Esa diferencia importa, y es importante que la tengas clara antes de escuchar lo que viene. Joaquín Muñoz fue durante años una figura cercana al entorno de Juan Gabriel. No era un periodista de espectáculos que construyó una historia desde fuera. Era alguien que afirmaba haber estado adentro, haber visto cosas, haber escuchado conversaciones, haber habitado los espacios donde las versiones públicas y las versiones reales de las personas famosas coexisten con una tensión particular. Esa proximidad es exactamente lo que hace su versión difícil de descartar completamente. Y también es exactamente lo que la hace difícil de confirmar. Aquí viene lo tercero que te prometí. La versión de Joaquín Muñoz sugiere que la traición que Rocío Dúrcal descubrió o intuyó no vino de una sola dirección. No fue solo Junior con Vilma Santos en Manila en 1980. No fue solo Juan Gabriel alejándose en 1997 sin explicación. Fue algo que involucraba a los dos. Una conexión entre esos dos hombres, entre su marido y su colaborador más importante, que Rocío habría descubierto y que habría sido el detonante real de la ruptura definitiva de 1997. La familia de Rocío Dúrcal lo niega, el entorno de Juan Gabriel lo niega, pero la versión persiste. Lleva años en ese espacio incómodo entre lo que se puede probar y lo que simplemente no desaparece, aunque nadie lo confirme, resistiendo los desmentidos con esa terquedad particular que tienen las historias, que tocan algo que la gente reconoce como posible, aunque no pueda demostrarlo. Piensa en eso un momento. Si esa versión tuviera, aunque sea una parte de verdad, la imagen de Rocío Dúrcal que hemos construido durante décadas cambiaría de una manera fundamental. No en lo que logró, no en lo que cantó, no en los discos que vendió, ni en los estadios que llenó. Cambiaría en lo que cargó.
Porque si Rocío descubrió o sospechó algo que involucraba a su marido y a su colaborador más cercano al mismo tiempo, entonces el peso de lo que cargó en silencio durante los últimos años de su vida tiene una densidad que es casi imposible de imaginar desde fuera. Imagínate eso. Imagínate haber construido tu vida adulta sobre dos pilares fundamentales: el matrimonio con un hombre al que amaste con la intensidad de alguien que no había tenido a nadie en quien confiar completamente desde la infancia, y la alianza artística con otro hombre cuya comprensión de tu voz era tan profunda que las canciones que produjeron juntos siguen existiendo como si fueran organismos vivos. Y luego imagínate descubrir o sospechar que esos dos pilares estaban conectados de una manera que no estaba en ninguno de los planes que habías construido. ¿Sabes lo que es que la realidad que creías habitar resulte tener una arquitectura completamente diferente a la que pensabas? ¿Sabes lo que es descubrir que las personas en las que más confiabas se conocían de una manera que tú no sabías? Rocío Dúrcal lo sabía, o al menos lo sospechaba, y cargó en silencio con todo lo que sabía. La versión de Muñoz no fue una sola declaración hecha en un momento de confusión. Fue una versión que sostuvo en distintas ocasiones, en distintos formatos, con la consistencia particular de alguien que o bien está diciendo lo que cree que es verdad, o bien ha construido una narrativa tan detallada que ya no puede distinguir entre ambas cosas. Lo que sí es significativo es la reacción de las personas que podrían desmentirla con autoridad real. Porque desmentir algo con autoridad real no es simplemente decir que es mentira, es explicar qué pasó en cambio. Es ofrecer una versión alternativa lo suficientemente específica y creíble como para ocupar el espacio que la versión de Muñoz ha estado ocupando durante años. Y esa versión alternativa no ha llegado. Lo que ha llegado son negaciones, limpias, firmes, definitivas en la forma, pero sin el contenido que las haría completamente satisfactorias. Y ese vacío, ese espacio entre la negación y la explicación, es exactamente donde vive la versión de Joaquín Muñoz desde hace años. El mismo silencio que Rocío Dúrcal eligió toda su vida. Quizá tú también has estado alguna vez en la posición de saber algo que no podías demostrar, de tener una certeza interior que no tenía el tipo de evidencia que el mundo exige para tomar una historia en serio, de cargar con una verdad que era completamente real para ti, pero que desde fuera no tenía el peso suficiente para ser reconocida como tal. Si es así, entonces entiendes algo fundamental sobre la posición en que Rocío Dúrcal se encontró en los últimos años de su vida. Una mujer con una voz extraordinaria, con una carrera que era la envidia de cualquier artista en cualquier idioma, con millones de personas que la amaban desde la distancia segura de los escenarios, y con un silencio interior que crecía, con cosas que el público nunca vio y que ella nunca eligió mostrar, porque cargar en silencio con todo lo que sabía era lo único que le habían enseñado a hacer desde que era una niña en Carabanchel, que aprendió a no pedir más comida, aunque tuviera hambre. Es importante repetir aquí algo con claridad. La versión de Joaquín Muñoz no está confirmada. La familia la niega. No existe un documento que la respalde ni un testigo directo que la haya corroborado con nombre y apellido. Lo que existe es su persistencia. Y las preguntas que genera, preguntas que nadie con acceso real a los hechos ha respondido de manera completamente satisfactoria. Eso no la convierte en verdad, pero tampoco la convierte en mentira. La deja exactamente donde ha estado siempre, en ese espacio incómodo donde viven las historias que el mundo no puede cerrar, porque las personas que podrían cerrarlas eligieron el silencio. Pero lo más devastador de esta historia no es lo que Joaquín Muñoz dijo. Lo más devastador es lo que pasó después de que Rocío partió el 25 de marzo de 2006. Porque lo que sus propios hijos tuvieron que hacer 3 años después revela algo sobre los últimos años de la vida de Junior que ninguna versión pública había preparado al mundo para escuchar. Y esa es exactamente la cuarta y última revelación que te prometí. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti.
porque todo lo que hemos visto hasta ahora tiene un peso específico y doloroso. Pero hay algo que une todos esos hilos de una manera que solo se ve completa cuando llegas al final de la historia. Cuando ves lo que le pasó a Junior después de que Rocío se fue. Para entender esta última revelación, necesitas saber cómo estaban las cosas en marzo de 2006. Rocío Dúrcal llevaba años enferma. El diagnóstico de cáncer había llegado en los últimos años del siglo anterior, instalándose en su vida con esa brutalidad silenciosa que tienen las enfermedades que no avisan. No fue un golpe repentino. Fue un deterioro gradual, una batalla larga, el tipo de guerra que se pelea en los pasillos de los hospitales y en los momentos en que el cuerpo que siempre obedeció empieza a tener sus propias reglas. Siguió cantando mientras pudo. Eso es lo que hay que entender sobre Rocío Dúrcal en esos últimos años. Siguió cantando mientras pudo, no como un acto de negación, sino porque lo único que tenía era su voz. Y mientras esa voz siguiera siendo suya, había algo que era completamente, indiscutiblemente suyo. Cargó en silencio con todo lo que sabía, hasta que el cuerpo no pudo más. El 25 de marzo de 2006, en un hospital de Madrid, Rocío Dúrcal falleció. Tenía 61 años. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Lo que pasó con Junior después del fallecimiento de Rocío no fue lo que el mundo esperaba. No fue el duelo visible de un hombre que pierde a la mujer con quien construyó su vida. No fue el retiro digno de alguien que decide honrar la memoria de quien amó. Fue un derrumbe, lento al principio, casi imperceptible desde fuera, pero constante, sostenido, con la lógica implacable de las cosas que llevan mucho tiempo acumulándose y que esperan solo una grieta suficientemente grande para salir todas a la vez. Junior empezó a aislarse. Las personas que lo conocían contaban que algo en él cambió de una manera que iba más allá del duelo normal. El hombre que había sido carismático, presente, con esa energía particular de los artistas que saben habitar los espacios públicos, se fue retirando hacia adentro. El alcohol se convirtió en una presencia constante. No de golpe, nunca es de golpe, siempre es despacio, con la misma paciencia con que se instalan todas las cosas que terminan por ocuparlo todo, hasta que un día te das cuenta de que lo que empezó como algo para amortiguar el dolor se convirtió en el dolor mismo. Y entonces, en 2009, 3 años después de la partida de Rocío, ocurrió algo que ningún titular había preparado al público para ver. Sus propios hijos lo demandaron. Shaila Dúrcal, Carmen Morales y Antonio Morales Jr. presentaron una demanda contra su padre por presunta ocultación de bienes relacionados con la herencia de su madre. Piensa en eso un momento. Los 3 hijos de Rocío Dúrcal decidieron que la única manera de resolver lo que había quedado pendiente era a través de un juzgado, no en una conversación familiar, en un juzgado, con abogados, con documentos, con la frialdad específica de los procesos legales que convierten los vínculos familiares en expedientes. ¿Sabes el nivel de deterioro que tiene que haber en una relación entre padres e hijos para que la única salida que todos ven sea la judicial? Eso no se construye en 3 años, eso se construye en décadas, en los silencios acumulados, en las cosas que no se dijeron, en las heridas que no se nombraron, en una familia que llevaba años habitando versiones ligeramente distintas de la misma historia sin que nadie lo dijera en voz alta, cargando en silencio con todo lo que sabía, cada uno, por su cuenta. Ahí, la demanda reveló que detrás de la imagen de la familia perfecta había cosas que no estaban en orden, bienes que presuntamente no habían sido declarados completamente, cuentas fuera de España cuya existencia no había sido transparentada en el proceso de herencia. Junior nunca habló públicamente de esa demanda con la extensión que el asunto merecía. No ofreció una versión detallada, no explicó, no confrontó. Guardó silencio. Lo único que tenía era su versión de los hechos, y eligió no compartirla. Lo que siguió fue un deterioro que ya no tenía frenos. El aislamiento se profundizó, el alcohol siguió presente,
Las personas que habían estado cerca fueron distanciándose, con la lentitud característica de quienes no quieren abandonar a alguien pero tampoco saben cómo ayudarlo, hasta que el círculo que rodeaba a Junior se fue haciendo cada vez más pequeño. Quizá tú también has visto a alguien derrumbarse así, no de golpe sino despacio, con esa dignidad rota que tienen las personas que fueron grandes y que en algún momento perdieron el hilo que las conectaba con lo que fueron. Junior tenía su carrera con Los Brincos y con Juan y Junior. Tenía décadas de música. Tenía un nombre que todavía significaba algo, pero lo único que realmente lo había sostenido, la mujer que había estado a su lado durante 27 años, la voz que había llenado todos los espacios donde él no llegaba, ya no estaba. Y sin eso, algo fundamental en él dejó de funcionar. El 15 de abril de 2014, 8 años después del fallecimiento de Rocío Dúrcal, encontraron el cuerpo de Antonio Morales Jr., solo, sin que nadie supiera exactamente cuántos días llevaba así. Ese detalle, ese dato específico y brutal de que nadie supo cuándo exactamente, dice más sobre los últimos años de la vida de Junior que cualquier entrevista que haya dado, que cualquier versión que haya ofrecido, que cualquier silencio que haya elegido guardar. El hombre que se casó con la voz más grande de su generación. El hombre que confesó en sus propias memorias haberla traicionado en Manila un 25 de diciembre. El hombre que vivió 27 años junto a una mujer que cargó en silencio con todo lo que sabía. Terminó solo, sin que nadie supiera cuándo exactamente. Lo único que tenía era su historia, y esa historia terminó en silencio, igual que había vivido, igual que la mujer con quien la compartió. Finales de los años 90, Torrelodones, España. Rocío Dúrcal tiene poco más de 50 años, y algo en su cuerpo lleva tiempo intentando decirle algo que ella no está lista para escuchar. No es solo el cansancio normal de una mujer que lleva 4 décadas trabajando sin parar. Ese cansancio lo conoce, lo empuja hacia un lado cuando el escenario lo exige. Esto es diferente. Esto viene de adentro de una manera que el cansancio normal no viene. Para cuando el diagnóstico llega, confirmando lo que el cuerpo llevaba tiempo anunciando, Rocío Dúrcal ya ha acumulado décadas de silencio, décadas de cargar con cosas que dolían sin decirlas, décadas de aprender a funcionar por encima del dolor, porque lo único que tenía era su voz, y su voz tenía que seguir. La versión pública del diagnóstico fue manejada con la discreción característica de Rocío. No hubo declaraciones dramáticas. No hubo apariciones en televisión para hablar de su enfermedad con el detalle que el público a veces exige como precio de su compasión. Hubo silencio primero, hubo trabajo después, mientras el cuerpo lo permitió. Cargó en silencio con todo lo que sabía, incluso con eso. Lo que siguieron fueron años de una batalla con 2 frentes simultáneos que ninguno esperaba a que el otro descansara. Por un lado, la enfermedad, el cáncer con su lógica implacable, su avance que no negocia, su capacidad de redefinir completamente lo que significa un día normal. Por el otro lado, todo lo que había quedado sin resolver. La ruptura con Juan Gabriel en 1997 seguía ahí, en ese espacio intermedio, sin explicación, sin reconciliación, sin el tipo de final que permite empezar a procesar una pérdida. Lo único que tenía era su voz. Y su voz, esa voz que había sido su identidad completa desde los 12 años en Carabanchel, empezó a verse afectada por la enfermedad y los tratamientos de una manera que para Rocío Dúrcal no era solo un síntoma médico, era algo más cercano a una amputación. Imagínate eso. Imagínate que lo único que te han dicho toda la vida que tienes empiece a fallar, que la herramienta con que construiste todo lo que eres, con que pagaste todas las deudas que la vida te fue poniendo delante, empiece a no responder de la manera que siempre respondió. ¿Sabes lo que es perder lo único que tienes? Rocío Dúrcal lo sabía, y aún así siguió. Siguió cantando mientras pudo. Siguió siendo Rocío Dúrcal, con una fidelidad a lo que había construido, que era al mismo tiempo su mayor fortaleza
y su herida más profunda. Los últimos conciertos de Rocío Dúrcal tienen ese peso específico que tienen las cosas que son lo que son, y también son una despedida sin que nadie lo anuncie. Las personas que estuvieron en esos conciertos cuentan que había algo en su manera de cantar diferente, no peor, diferente, con una intensidad particular, con una urgencia nueva, como si supiera que el tiempo se acortaba y que había cosas que decir que solo podían decirse con la voz. El 25 de marzo de 2006, en un hospital de Madrid, Rocío Dúrcal falleció. Tenía 61 años. Sus 3 hijos estuvieron presentes: Shaila, Carmen, Antonio Jr. Los mismos 3 hijos que 3 años después se verían sentados en un juzgado frente a su propio padre. Junior estuvo presente, el hombre que la había traicionado en Manila, el hombre cuyas memorias contenían una confesión que ella había cargado en silencio durante años. Estuvo presente. Y esa presencia tiene una complejidad que no cabe en ninguna categoría simple. No es la imagen del villano, no es la imagen del redentor. Es la imagen de 2 personas que compartieron una vida entera, con todo lo hermoso y todo lo devastador que esa vida contuvo, llegando juntas al único final que todas las vidas tienen. México lloró a Rocío Dúrcal con una intensidad que confirmaba algo que cualquiera que hubiera prestado atención ya sabía, que esa mujer no había sido simplemente una artista popular. Había sido la voz de cosas que la gente sentía, pero no sabía cómo nombrar. Juan Gabriel no estuvo presente. Esa ausencia dijo más que cualquier declaración que pudiera haber dado. Los años que siguieron a la partida de Rocío fueron años de consecuencias. Junior perdió el centro de gravedad de su vida. No perdió solo a su esposa. Perdió la estructura alrededor de la cual había organizado su existencia durante más de 3 décadas. Y sin esa estructura comenzó a orbitar de manera errática hacia adentro. Perdió el contacto sostenido con sus hijos, ese contacto que se fue deteriorando hasta llegar al punto en que la única manera de relacionarse que todos encontraron fue a través de un juzgado. Perdió la capacidad de habitar los espacios donde antes había sido alguien. La mujer que había cargado en silencio con todo lo que sabía había sido también, sin que ninguno de los dos lo articulara así, el silencio que cubría las grietas de Junior. Y cuando ese silencio se fue, las grietas quedaron expuestas. El alcoholismo avanzó, el aislamiento se profundizó, el círculo de personas cercanas se redujo hasta convertirse en algo tan pequeño que cuando llegó el final nadie supo exactamente cuándo había ocurrido. Hoy, mientras escuchas esta historia, la voz de Rocío Dúrcal sigue viva de una manera que pocas voces consiguen estar vivas después de tanto tiempo. Amor Eterno suena todavía en las radios de México y de España y de toda América Latina. Costumbre sigue siendo la canción que la gente elige cuando necesita nombrar un tipo específico de pérdida que no tiene otro nombre. No sé, tú sigues siendo relevante con una vigencia que no debería ser posible para una canción grabada hace más de 40 años. La voz de Rocío Dúrcal sobrevivió todo lo que ella no pudo sobrevivir. Sobrevivió la infidelidad de Manila, sobrevivió el silencio de Juan Gabriel, sobrevivió las traiciones, los silencios acumulados, el cáncer, el agotamiento de cargar sola con todo durante demasiados años. La voz sobrevivió, porque lo único que tenía era su voz. Y esa voz, a diferencia de todo lo demás que construyó en su vida, resultó ser indestructible. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1944. María de los Ángeles de las Heras Ortiz nace en Carabanchel, Madrid, un barrio obrero, una familia sin dinero, un padre que se diluye hasta desaparecer. 1959. A los 15 años, firma su primer contrato. Le cambian el nombre. María de los Ángeles desaparece para siempre. En su lugar, queda Rocío Dúrcal, un nombre inventado construido sobre una voz real. 1961. Cesario González la escucha en una sala vacía y dice 8 palabras que cambian su destino. Su primera película agota entradas en toda España. 1970.
Se casa con Antonio Morales Jr. El país entero celebra como si fuera la promesa de algo permanente. Era una promesa, pero no del tipo que imaginaban. 1976. Juan Gabriel la escucha cantar en México. Empieza una de las colaboraciones más importantes de la historia de la música latina. Y empieza también, sin que nadie lo sepa todavía, el vínculo que terminará rompiéndose de la manera más silenciosa y más dolorosa posible. 1980. El 25 de diciembre, Navidad, Junior está en Manila con Vilma Santos. Lo escribió él mismo, con su propia letra, con su propia firma. Rocío lo supo y cargó en silencio con todo lo que sabía. 1997. Ruptura definitiva con Juan Gabriel, sin explicación completa, sin reconciliación, sin adiós. 9 años de silencio absoluto hasta la partida de ella. 2006. El 25 de marzo, en un hospital de Madrid, Rocío Dúrcal fallece. Tiene 61 años. Juan Gabriel no está presente. Sus canciones seguirán sonando para siempre. 2009. Sus 3 hijos demandan a Junior por presunta ocultación de bienes, no en una conversación familiar, en un juzgado. 2014. El 15 de abril, encuentran el cuerpo de Junior, solo, sin que nadie supiera cuántos días llevaba así. Una vida entera, 2 traiciones guardadas en silencio, 3 hijos que terminaron frente a su padre en un juzgado, 9 años sin hablar con el hombre que le escribió sus canciones más grandes. 0 explicaciones completas, 0 cierres, 0 conversaciones que debieron ocurrir y nunca ocurrieron. ¿Es esto una maldición? No. Es el precio exacto, contado en años y en silencios y en heridas que nunca encontraron las palabras que merecían, de aprender desde la infancia que lo único que tienes es tu voz y que todo lo demás hay que cargarlo en silencio para que nadie te lo quite. La lección aquí no es que Rocío Dúrcal debió haberse divorciado antes, no es que debió haber confrontado a Juan Gabriel, no es que debió haber gritado en lugar de callar. La lección es más profunda y más difícil de escuchar. Lo que nos dicen de niños sobre dónde está nuestro valor se convierte en la arquitectura invisible de todas las decisiones que tomamos de adultos. Una frase dicha a los 12 años en un pasillo de Madrid: lo único que tienes es tu voz. Puede gobernar 50 años de vida sin que la persona que la recibió haya elegido conscientemente dejar que eso pasara. El silencio no es siempre fortaleza. Cargar con todo lo que sabías sin decírselo a nadie no te hizo más grande, Rocío, te hizo más sola. Te hizo más sola. Rocío Dúrcal tuvo una voz que paraba el tiempo. Tuvo millones de personas que la amaban en 4 continentes. Tuvo canciones que sobrevivirán a todos los que estamos escuchando esta historia ahora mismo. Pero nunca tuvo la conversación con Junior que debió haber tenido después de Manila. Nunca tuvo el cierre con Juan Gabriel que ambos merecían. Nunca tuvo el permiso de descubrir si lo que era sin la voz, sin el escenario, sin el nombre inventado, era suficiente. Tenía la voz, pero no tenía el permiso de ser frágil. Tenía el amor de millones, pero no tenía el de las personas que eligió. Barte. Tenía todo lo que el mundo considera éxito y cargaba en silencio con todo lo que el éxito no puede comprar, ni reemplazar, ni curar. ¿Por qué la mujer con la voz más honesta de su generación no pudo ser honesta con las personas que más amó? ¿Por qué la artista que convirtió el dolor ajeno en algo hermoso no encontró la manera de nombrar su propio dolor en voz alta? ¿Por qué la niña que aprendió a no pedir más comida, aunque tuviera hambre, nunca aprendió que había cosas que sí se podían pedir, que sí se podían exigir, que sí se merecían, sin tener que ganárselas con el silencio? Deja esas preguntas donde están. No tienen una respuesta limpia. Y las preguntas que no tienen respuesta limpia
son siempre las que más importan. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún momento de estos 80 minutos reconociste en Rocío Dúrcal algo que también vive en ti, suscríbete ahora para que la próxima historia llegue directamente a ti. No para que no te la pierdas, sino porque estas historias merecen ser escuchadas completas, con el tiempo y la atención que les corresponde. La próxima semana, el hombre que construyó el imperio más grande de la televisión en español. El hombre que tuvo más poder sobre lo que millones de personas veían, escuchaban y pensaban que cualquier político de su época. El hombre que pudo tenerlo todo y que eligió, en los momentos que más importaban, exactamente lo contrario de lo que debía elegir. ¿Cómo se construye un imperio sobre el silencio de los demás? ¿Y qué pasa cuando ese silencio finalmente se rompe? Nos vemos ahí.